Bienvenidos y bienvenidas, esto es El Radar Social. En esta ocasión discutiremos el tema del reajuste al ingreso mínimo mensual en Chile para 2026. A partir del 1 de enero de este año, el ingreso mínimo llegó a una cifra que, hace unos años parecía lejana, 539,000 pesos. Es un número que ha estado en todos los titulares, pero que en realidad marca el final de un viaje muy calculado. El objetivo de hoy es precisamente ese: ir más allá del titular. Para eso, tenemos una pila de material. Hay un análisis socioeconómico detallado, varios artículos de prensa que cubrieron todo el proceso, un dictamen que es clave de la Dirección del Trabajo y documentos del propio gobierno. Nuestra misión es meternos hasta la cocina de esta política salarial para entender no solo el qué, sino sobre todo el cómo y el por qué de cada decisión. Exacto. Y lo primero que hay que entender, y que todas las fuentes subrayan, es que esta cifra de 539,000 pesos no apareció de la nada. Es la última parada de un tren que partió en 2022. Claro. Fue un proceso gradual, negociado intensamente entre el gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, y tenía un doble propósito, muy ambicioso. Primero, recuperar el poder de compra que la inflación se había comido. Y segundo, un objetivo de fondo: que el sueldo mínimo fuera suficiente para que una familia promedio pudiera por fin superar la línea de la pobreza. Ok, entonces desarmemos ese camino. Para sentir el peso real del cambio hay que viajar un poco en el tiempo, a marzo de 2022. En ese momento, el ingreso mínimo era de 350,000 pesos. 350,000. Si hacemos la matemática, en menos de 4 años, el aumento nominal es de más del 50%. Es una subida enorme en muy poco tiempo. Enorme. Y esa es la foto final. Pero la película, el cómo se llegó ahí, es lo que es realmente interesante. Los primeros aumentos en 2022 a 380,000 y luego a 400,000 fueron como una respuesta de emergencia, ¿no? Ajá. La inflación estaba desatada, veníamos de un pic del 14% y la gente sentía que su sueldo valía menos cada día. Fueron pasos para contener la hemorragia, por así decirlo. Y ahí, en enero de 2023, pasa algo que me parece notable y que los documentos destacan. El sueldo sube a 410,000 pesos, pero no por una nueva negociación, sino por un mecanismo automático. ¿Cómo funcionaba eso? Esa fue una de las claves del acuerdo. Era una cláusula de seguridad, un airbag contra la inflación. El acuerdo decía: si la inflación acumulada en 12 meses supera el 7%, el sueldo mínimo se reajustará automáticamente. ¿Y eso fue lo que pasó? Exactamente lo que pasó. Demuestra que los negociadores, anticiparon un escenario económico muy volátil y se blindaron contra él. No es algo que se vea todos los días, en la legislación salarial, y generó mucha confianza en el proceso. Claro, no era solo voluntad política, era un sistema con reglas claras. Y después de ese ajuste, el camino siguió con más alzas planificadas durante 2023 a 440,000 y 460,000. Hasta llegar a la gran meta. Hasta llegar a la gran meta simbólica de los 500,000 pesos en julio de 2024. Lo fascinante de esa gradualidad, y aquí los análisis económicos son muy claros, es que se diseñó para evitar un shock. Un shock para los empleadores. Sobre todo para las micro, pequeñas y medianas empresas, las MIPYMES, que son las que más empleo generan en Chile. Un salto de 350,000 a 500,000 de un día para otro, habría sido insostenible para muchas de ellas. Claro. Hacerlo en etapas les permitió adaptar sus costos, ajustar sus precios y, planificar sus finanzas. O sea, fue una estrategia de ir subiendo la temperatura de a poco para que el mercado laboral se acostumbrara. Exactamente. Y funcionó porque en paralelo la macroeconomía ayudó mucho. Ah, claro. Mientras el sueldo mínimo subía, la inflación, que era el gran fantasma, empezó a bajar. Pasamos de ese 14% en 2022 a cifras que bordean el 3,4% a fines de 2025. Una diferencia abismal. Esa combinación fue crucial. Aseguró que cada peso de aumento nominal se sintiera en el bolsillo, que fuera un aumento real del poder de compra y no solo un espejismo que la inflación borraba al mes siguiente. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque todo este camino, todas estas negociaciones, terminan consolidadas en un texto legal, la Ley número 21751, publicada el 28 de junio de 2025. Este es el documento que le da el marco jurídico a todo lo que estamos hablando.
Y es fundamental entender que, aunque todos hablamos del sueldo mínimo, la ley en realidad no establece un único valor. El dictamen número 13 de la Dirección del Trabajo, que es básicamente el manual de instrucciones de la ley, lo deja clarísimo. ¿Así? Hay 3 cifras clave vigentes desde el 1 de enero de 2026. A ver, vamos una por una. La primera es la que todos conocen. La primera es, por supuesto, los 539,000 pesos. Ese es el ingreso mínimo mensual para la jornada ordinaria completa. Aplica a la gran mayoría de los trabajadores, los que tienen entre 18 y 65 años. ¿Y se sabe a cuánta gente beneficia más o menos? Sí, las estimaciones que maneja el gobierno y que replican los medios es que esto beneficia de forma directa a entre 900,000 y 950,000 personas. Casi 1 millón de personas. Casi 1 millón de trabajadores. Ok, esa es la cifra principal. Pero luego hay 2 más. Una es de 402,082 pesos. ¿Por qué esa diferencia? ¿A quién aplica? Ese monto es para 2 grupos específicos, los trabajadores menores de 18 años y los mayores de 65. Y la lógica detrás de esto, según la historia de la ley, es proteger su empleabilidad. Ah, ya entiendo. Se parte de la base de que estos grupos suelen tener realidades laborales distintas. A menudo jornadas parciales, un primer trabajo en el caso de los jóvenes o un complemento a la jubilación para los mayores. Entonces, al tener un piso salarial distinto, se busca incentivar su contratación. Exacto. Y no dejarlos fuera del mercado formal. Es un umbral adaptado para no desincentivar que se les contrate. Entiendo. Y la tercera cifra es un número aún más bajo, 347,434 pesos, para fines no remuneracionales. Esto suena súper técnico. En simple, ¿qué significa? En simple, es un valor de referencia, un número para calcular otras cosas. No es un sueldo. No es un sueldo que alguien vaya a recibir en su liquidación. Es más bien una unidad de medida que el Estado usa para, por ejemplo, calcular el monto de algunas multas, para definir quién accede a ciertos beneficios sociales. Ya. O para otras obligaciones legales que están indexadas al ingreso mínimo. Es un engranaje técnico del sistema, pero es importante saber que existe para no confundirlo con un salario. Y hay un detalle en ese dictamen de la Dirección del Trabajo que me parece crucial para cualquiera que tenga un contrato. Habla de la obligación de ajustar el sueldo base. No se trata solo de que el total que se recibe llegue al mínimo, ¿verdad? Absolutamente. Y ese es un punto que a veces genera confusión y que el dictamen aclara muy bien. La ley obliga a que el sueldo base, estipulado en el contrato de trabajo, para una jornada completa, no puede ser inferior a los 539,000 pesos. O sea, ¿no vale completar el sueldo con bonos? No vale que un empleador te mantenga un sueldo base de, digamos, 400,000 y te lo complete con bonos de colación o movilización para llegar a la cifra. El sueldo imponible, el corazón del contrato, es el que debe ser igual o superior al mínimo. Y eso es clave por las cotizaciones. Es una protección fundamental para el trabajador, porque de ese sueldo base dependen las cotizaciones para la jubilación y la salud. Clarísimo. Ahora, una cifra como 539,000 pesos no vive en una burbuja. Mover ese número tiene que provocar un efecto en cadena en muchas otras áreas. Y las fuentes apuntan a un primer efecto dominó gigante: las pensiones de alimentos. Gigante y directo. La conexión aquí es puramente matemática. La ley en Chile establece que el monto mínimo de una pensión de alimentos se calcula como un porcentaje del ingreso mínimo. Ok. Con el nuevo valor de 539,000 pesos, los pisos legales para 2026 quedan muy claros. Si la pensión es para un solo hijo o hija, el mínimo es el 40% del ingreso mínimo. Eso nos da 215,600 pesos. 215,600. ¿Y si hay más de un hijo? Si son 2 o más hijos, el cálculo cambia. Es un 30% del ingreso mínimo por cada uno. Es decir, Un piso de 161,700 pesos por cada hijo. Es un aumento sustancial que impacta directamente el presupuesto de miles de familias. pero aquí viene una advertencia. Y es una que extrajimos de un análisis de un abogado que citan varios artículos y que me parece vital compartir. Este reajuste en la pensión de alimentos no es automático. Ese es el punto más importante. No se puede asumir que el sistema lo hará solo. Hay que hacer un trámite. Si una persona está recibiendo una pensión por un monto que, con el reajuste, quedó por debajo del nuevo piso legal, tiene que actuar. Debe solicitar en el Tribunal de Familia correspondiente una liquidación de la pensión.
Es un trámite para que el tribunal recalcule la deuda y actualice el monto mensual. Si no se hace, se pierde ese dinero. Se seguirá recibiendo el monto antiguo. Es fundamental hacerlo. Es una pieza de información súper práctica. Ok, entonces tenemos las pensiones. ¿Qué otras fichas de dominó caen con este aumento? La otra gran área es la de la seguridad social. Y aquí se ve que la ley fue diseñada con una visión integral. La misma ley 21.751, la que sube el sueldo mínimo, también reajusta los montos y los tramos de la asignación familiar y del subsidio único familiar, el SUF. ¿Por qué era tan importante hacer esas dos cosas al mismo tiempo? Porque si no lo hacían, se corría el riesgo de que el aumento de sueldo fuera una trampa. ¿Una trampa? ¿Cómo así? Imagina un trabajador que ganaba, por ejemplo, 480,000 pesos y recibía el tramo más alto de asignación familiar. Si su sueldo subía a 539,000, podría haber saltado a un tramo de ingreso superior y, paradójicamente, haber empezado a recibir un beneficio más bajo. Ah, claro. O en el peor de los casos, ninguno. El resultado neto podría haber sido una ganancia mínima o nula. Claro, te doy con una mano y te quito con la otra. Entonces, lo que hizo la ley fue mover los arcos de la cancha para que esto no pasara. Exacto. Se elevaron los umbrales de los tramos para absorber el nuevo salario. Con los valores actuales, un trabajador que gana el nuevo mínimo de 539,000 pesos se mantiene cómodamente dentro del primer tramo. El que recibe el máximo beneficio. El que recibe el máximo beneficio por cada carga familiar, que ahora es de 22,007 pesos. Entonces, se garantiza que la mejora sea real. Se garantiza que se refleje en el ingreso líquido final de la familia. Es un detalle técnico, pero que demuestra que se pensó en el efecto completo de la política. Entonces, hemos recorrido este camino de 4 años y llegamos a la cima de este plan con los 539,000 pesos. La pregunta natural es, ¿y ahora qué? ¿Se detiene el proceso aquí? Esa es la gran pregunta, y la respuesta, que está en la propia ley, es un rotundo no. No. Quizás este es el cambio estructural más importante que se logró. La política de reajuste ya no termina. Se ha vuelto continua. El artículo 7 de la Ley 21.751 es explícito. Obliga a que, a más tardar en abril de 2026, el presidente de la República deba enviar un nuevo proyecto de ley para proponer el siguiente reajuste. O sea, para el próximo año. Que debería empezar a regir en mayo de 2026. Se institucionalizó el diálogo entonces. Ya no es algo que dependa de la voluntad del gobierno de turno, sino que es una obligación legal sentarse a la mesa a negociar cada año. Precisamente. Y no solo eso, la ley también establece que en esa discusión se deben considerar las sugerencias del Consejo Superior Laboral. ¿Qué es ese consejo? Es un organismo tripartito, donde se sientan representantes de los trabajadores, de los empleadores y del gobierno. Se formaliza un espacio de diálogo social permanente. Y volviendo a las MIPYMES, que eran la gran preocupación al inicio, ¿hay algún mecanismo de protección permanente para ellas en esta nueva etapa? Sí, la ley también dejó eso amarrado. Se contemplan mecanismos de subsidio que se pueden activar para las empresas de menor tamaño. Por ejemplo, si en un año futuro el alza del salario mínimo supera la inflación, el Estado puede activar una ayuda económica para que estas empresas cubran parte de ese costo. Un salvavidas. Un salvavidas pensado para proteger el empleo en las empresas más vulnerables frente a futuros aumentos. En resumen, lo que nos dicen las fuentes es que no solo se subió una cifra, sino que se cambió la forma de hacer las cosas. Se creó una máquina de reajuste periódico, con diálogo institucionalizado y con seguros para las partes más frágiles del sistema. Y eso me lleva a una reflexión final, una idea para dejarla dando vueltas. A ver. Después de analizar todo esto, queda claro que el sueldo mínimo ha dejado de ser una referencia lejana para convertirse en el sueldo efectivo de una parte cada vez más importante de la fuerza laboral. Las fuentes del gobierno muestran que su peso es cada vez mayor, especialmente para trabajadores de más edad y en sectores como servicios y comercio. Y hay una diferencia por género, ¿cierto? Sí, y el impacto es desproporcionadamente mayor en las mujeres. Casi un 20% de las trabajadoras formales en Chile ganan el mínimo, comparado con un 16% de los hombres. Entonces, la pregunta provocadora es, a medida que este piso salarial sigue y seguirá subiendo, ¿cuáles podrían ser los efectos a largo plazo en la estructura del mercado laboral chileno? Es una buena pregunta. Por un lado, fomentará una mayor formalización, haciendo más atractivo el empleo con contrato,
O por otro lado, si este aumento no va de la mano con un aumento similar en la productividad del país, podría generar nuevos desafíos de empleabilidad para ciertos grupos, como los jóvenes, o para ciertas regiones con economías menos dinámicas. Es una tensión fundamental que definirá el debate en los próximos años. Una pregunta abierta y clave para el futuro del trabajo en Chile. Gracias por acompañarnos. Los esperamos para la próxima en El Radar Social y no olviden suscribirse a nuestro canal.